energía solar en Aragón. 10 años de experiencia. Energía limpia, energía infinita. Te asesoramos, te financiamos y te informamos de las subvenciones disponibles. Tu nueva vida energética a tu alcance. Calle Riglos 1, Zaragoza. Vanesport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Vanesport, en José Pellicer, 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris, graduación con foróptero automático, especialistas en lentes de contacto, gabinete de audiometría y audífonos, visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo, tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés, carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla, asados, paellas, tapas y cócteles, menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de Comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya, Cocinas Coem. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a las 7 Televisión Zaragoza y por supuesto a este programa Sportsal. Hoy alcanzamos la cifra de 2.274 programas y nos acercamos perfectamente ya a esa fecha del próximo lunes 7 de octubre, donde vamos a cumplir 35 años con este programa.
Por supuesto que esperamos que, como siempre, estén con nosotros y que disfruten del fútbol sala como lo hacemos durante tantos años y de forma tan interrumpida. Saludo a nuestros compañeros que están ya preparados aquí en la mesa de redacción. Alfonso Calvo, buenas noches. Buenas noches. Alfonso Ibáñez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos un invitado de lujo hoy aquí en nuestros estudios, Juan Molina. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya saben ustedes, vamos a empezar el programa de hoy, como suele ser habitual, con nuestro invitado. En este evento, como ya les he dicho, una persona ilustre y bien conocida dentro del mundo del fútbol sala, no solo a nivel de Aragón, de nuestra comunidad, sino a nivel no solo nacional, sino también internacional, por toda esa trayectoria que ahora se le vamos a ofrecer. Primero, darle las gracias por estar con nosotros aquí, es todo un placer, y por supuesto que vamos a ir contigo rápidamente. Mejor portero de podríamos decir uno de los mejores porteros de la comunidad, por no enfadar a nadie. Sí, para mí sin lugar a dudas. Además Aragón ha sido tierra de muy buenos porteros, porque hay que recordar, tanto actualmente está Juan, como está Iván, como está Dani, posteriormente si nos vamos atrás a Santi Dolader, o sea, Aragón ha sido una tierra, bueno, Alfonso también, también los veteranos también lo saben. Alfonso conoce a muchos porteros de calidad. Adrián Pereira. Vamos a mandarle un saludo porque ahora pues creo que ha pasado por el quirófano recientemente, así que Adrián, cuanto antes te recuperes, pues mejor, porque también te lo mereces. Yo cualquiera que vea la trayectoria de Juan diría, bueno, pues este hombre, ¿cuántos años tiene? ¿50 o más? Porque había cantera de corazonistas, Sala 10, Lovelle, Torrejón, Cartagena, también estuvo en el Ribera de Navarra, Peñíscola, El Pozo, Betis con campeón de España, dilatada carrera. Sí, bueno, son muchos años, he estado en varios equipos, creo que el otro día son 22 temporadas en Primera División, y bueno, la verdad que me ha servido también para conocer muchos sitios, mucha gente y muchos clubes en los que he estado muy feliz, así que hay que celebrarlo. ¿Y con muchos títulos, Alfonso? Bueno, pues una Recopa de Europa, Lovelle, si no me equivoco. Sí, en Santiago. En Santiago, que era con Venancio. No, con Pulpis, ese año con Pulpis, el siguiente con Venancio. Una Venancio Copa... que va a ser el próximo seleccionador nacional, ¿no? ¿Quién? Venancio, ¿no? No, Venancio ya fue seleccionador nacional. ¿No vuelve? No. ¿Quién es el que va a ser? Vuelve ahora Jesús Velasco. Jesús Velasco. Velasco, exactamente. Jesús Velasco. Lo confundía yo. Una Copa del Rey, Betis, mejor portero de la Liga Nacional en el 2015. Puede ser que sea. Y campeón de España de clubs. Siendo vaya jornada aquella, ¿te acuerdas de ella? Sí, el otro día más lo estábamos hablando, con Carlos Galo San Miguel, Fran Echeve, Alberto Antequera, Jano. La verdad que teníamos un grupo muy bueno, y sigo teniendo relación con la mayoría, con casi todos ellos. Pero fíjate lo que es eso, ¿cuántos han llegado de esos a tu altura? Bueno, muchos por otros temas, temas laborales también dejaron de jugar, y bueno, al final de todos esos, yo creo que jugar en primera, digamos, con regularidad, el único que lo he hecho he sido yo, pero bueno, era un grupo buenísimo, y muchos de esos jugadores podrían haber jugado perfectamente. Tal vez la constancia, precisamente lo que estamos hablando, muchas veces se apuesta por, yo creo que por seguir practicando el fútbol sala. Es un empeño que algunos lo dejan porque no les queda más remedio, o porque evidentemente otras obligaciones de trabajo, de estudios, etcétera, pues pesan más a la hora de verdad. En tu caso, tenías claro que tu vocación era jugar al fútbol sala, era lo que verdaderamente priorizaba tu carrera. Sí, yo desde el primer momento quise dedicarme a ello. Siempre tuve el apoyo de mi familia, que eso también es fundamental. Me fui de casa muy joven, y bueno, dar ese paso no es fácil, me valió para mucho, pero la verdad es que por momentos pues no fue fácil. Y luego al final, bueno, pues después, ahora que estamos hablando, después de 22 años, te das cuenta de que ha merecido la pena, que hacer ese esfuerzo, y sobre todo también, como os digo, mi familia siempre me ha ayudado, y eso ha sido básico para poder estar tantos años jugando. De ese equipo nos hemos dejado dos piezas básicas.
los entrenadores. Efectivamente, con Chus San Miguel sí. y Michel Cantín estaba también. Michel Cantín estaba también, bueno, con nosotros, pero también con el filial en esa época. O sea, que Chus San Miguel también es una institución. ¿Habéis aprendido mucho de estos entrenadores? De todo se aprende, ¿eh? Te lo digo porque yo los tuve como jugadores a los dos. Y te puedo garantizar que de mí no aprendieron nada. No, la verdad que para mí lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo creo que es una época que eres joven y que ya no solo deportivamente aprendes otras muchas cosas, y que creo que ellos me ayudaron muchísimo a amar este deporte, a disfrutarlo y sobre todo otro tipo de cosas, ya no deportivas, que también me enseñaron muchas, sino en tema personal me ayudaron muchísimo. Oye, hay muchos que piensan que el descender de categoría después de tantos años que has estado en la primera división es un paso atrás. Yo no lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Bueno, para mí es un reto muy bonito, volver a casa. Yo más o menos teníamos claro, mi familia, que queríamos volver a acercarnos hacia casa, y surgió la oportunidad de fichar en Entre Ríos, y para mí es un reto precioso ayudar a un club histórico como es el Colo a hacerlo más grande y a intentar luchar por objetivos que antes parecían muy difíciles o imposibles, pero que bueno, estamos dando pasos para estar cerca de poder ser un referente, otro referente en el fútbol sala aragonés. Teniendo ya, en este caso, el tema familiar, como tú bien dices, acercarte a Zaragoza, ya tienes otras prioridades en este caso, porque ahí tienes la descendencia que te pide estar ya en un sitio más estable, todo esto. Eso es lo que ha pesado también mucho, ¿no? Sí, para nosotros era muy importante pues dar un poquito de estabilidad a nuestro hijo, porque al final son varios años cambiando de ciudad, y cada vez cuesta más, cada vez es más mayor, cada vez le cuesta más separarse de sus amigos y de sus rutinas habituales, y queríamos acercarnos, y evidentemente ha pesado. No solo ha sido eso, pero uno de los motivos importantes ha sido la familia. Me ha chafado la pregunta, porque te iba a preguntar qué es lo que más te motivó el volver a Zaragoza. Nos has contestado que fue el ambiente familiar, ¿no? Principalmente eso. Lo que es el deporte. Campeón de la Copa del Rey, equipo a segunda división. Bueno, eso es el deporte, efectivamente. Explicación, pues no lo sé, no creo que la haya. La semana descendemos, la misma semana que jugamos la Copa del Rey, descendemos. Y esa semana en los entrenamientos, pues muchos jugadores no querían ni entrenar, no teníamos ninguna motivación por jugar esa Copa del Rey, y la terminamos ganando. No lo sé, no sé qué explicación tiene. Yo creo que es lo bonito del deporte, ¿no? Que cuando nadie espera que algo suceda, pues puede suceder, ¿no? Y creo que fue un esfuerzo brutal, se generó un ambiente increíble y hicimos un torneo perfecto. Creo que se dieron todas esas cosas, y quizás teníamos esa espinita clavada, que queríamos sacar el orgullo todos, lo sacamos y conseguimos un título nacional que si lo piensas fríamente, muchísimos equipos históricos no lo tienen, que llevan muchísimos años compitiendo en primera y jugando copas del Rey no lo tienen, y el Betis tiene una Copa del Rey, así que es impresionante haberlo conseguido. Vamos a centrarnos un poco. Bueno, Alfonso. Antes de hacerte es que la me primera embalo, pregunta, ¿sabes? Antes de hacerte, Juan, la primera pregunta, quiero hacer un reconocimiento a la cantera de corazonistas. Tú saliste de allí. Qué grandes jugadores han salido de allí, ¿verdad? Sí, y yo también, igual como te decía con el Sala 10 en juveniles, tengo muchísimos buenos recuerdos, y ahora cada día lo recuerdo más porque mi hijo va a ese colegio y paso por ese pabellón que tantos partidos he jugado. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que empiezan? Bueno, que disfruten como disfrutábamos nosotros en el colegio, que hagan amigos, que empiecen a disfrutar del deporte, que se lo pasen bien, que aprendan, pero sobre todo eso, que disfruten, ¿no? Porque es una época preciosa, sobre todo en el colegio, con tus amigos, digamos, de siempre, poder jugar a fútbol sala es precioso. Y bueno, como dices, han salido un montón de jugadores que ahora estamos en primera, en segunda, de allí de corazonistas, y la verdad que es una gran cantera. ¿Qué jugador ha sido referencia para ti dentro del fútbol sala? Sea portero, sea jugador, ¿en qué jugador te fijabas cuando empezaste, por ejemplo? Bueno, cuando yo iniciaba, quizás en esa época era Toni Lodeiro, el portero que estaba en Santiago, un portero que me gustaba muchísimo. Y cuando subí al Sala 10, el portero con el que compartí portería, que era Juanjo Silva, yo creo que fue un poco un referente, una persona que me ayudó muchísimo en los primeros años, que no son fáciles empezar tan joven a jugar, y él me ayudó muchísimo. Y luego sí que es verdad que pues, el tipo de portero que soy no hay muchos parecidos en cuanto a envergadura, en cuanto a forma de jugar. Entonces, bueno, he intentado hacerme mi sitio de manera un poco así personal,
y a partir de ahí, pues bueno, he intentado ser de la manera que yo entiendo cómo tiene que ser un portero y ser un poco diferente. Perdón. Sí, un Juanjo Silva que aquí lo vamos a echar la bronca porque tenía que haber estado aquí hoy y no ha estado. Motivos personales le han impedido, pero quería venir para hablar contigo. ¿Qué referencia has tenido tú como portero a nivel nacional? Digo internacional, no te pregunto, porque internacional, la verdad es que... Sí, fue internacional. No, referencia de él a nivel internacional, no porque la portería sea a nivel internacional, pues no... Sí, esta ha sido una de las cosas que las trabajaban, que en España había muchos porteros, Jesús Amado, pues es que Paco Sedano, esos son los que a ti te cortaron la trayectoria, bueno, la trayectoria no, el haber llegado a la selección. Bueno, a ver, yo lo puedes ver, yo siempre lo he pensado como algo positivo. Creo que en una época que creo que han sido los mejores porteros de la historia de fútbol sala y del fútbol sala nacional, pues he conseguido ir a la selección, he conseguido ser el mejor portero de la liga y creo que eso me ha hecho mejor. Mi objetivo cada partido que jugaba o partido que los veía era ser mejor que ellos y eso, pues bueno, creo que me ha podido ayudar a conseguir lo que he conseguido, evidentemente con esos, digamos, rivales para jugar en equipos grandes o jugar en la selección, pues es más difícil, pero creo que también eso me ha hecho mejor. Todos los porteros tenéis un lado malo, unos alto, otros bajo. ¿El tuyo? Bueno, aquí lo va a contar, para que lo sepan los rivales. No, ya lo conoce, con 22 años que no lo va a conocer. Si no me conocen ya, bueno, lo que digo siempre, tengo 38 años, sigo aprendiendo y sigo mejorando cosas. Hay cosas que me cuestan más, el fútbol sala ha evolucionado mucho y nos está costando adaptarnos a los jugadores, a los porteros un poco más veteranos. Pero bueno, estamos aprendiendo. Quizás el juego con el pie, que ahora tan importante es, pues estoy intentando adaptarme, intentando mejorarlo. Oye, esa nueva regla que indica que el portero podría sacar de campo, esas limitaciones que había, ¿qué te parecen esa nueva forma de ver las reglas? ¿A ti cómo te afectan personalmente? Vamos. No, a ver, es diferente. Yo he jugado con estas reglas hace muchos años. Por eso. Y es diferente, hay que adaptarse. Creo que es verdad que a los porteros, en cuanto a saque, nos limita en saque de puerta no poder pasar al centro del campo, pero creo que para el fútbol sala es mejor. Porque se genera muchas más salidas de presión, que el balón haya que jugarlo más. Y luego el cambio de saque de banda con la mano, pues la verdad que nos está descolocando un poco porque que tengas las opciones de elegir si mano o pie, pues creo que... Yo para mí pienso que es un error, el elegir, no lo sé. A ver, nos está generando problemas, quizás eso es bueno porque se generarán más opciones de peligro. Sacando con la mano, desde luego se generan más ocasiones. Por eso te digo yo que la opción es, no entiendo que diga, no, puedes elegir sacar con el pie o con la mano. A ver... Ni con el pie, o se saca con el pie o se saca con la mano. Con la mano ya sabemos que el espectáculo gana mucho porque hay muchas más posibilidades de que el balón pueda llegar a jugarse cerca de la portería contraria. Con el pie, evidentemente, es todo lo contrario. Entonces, no sé, esa elección de sacar de una manera o sacar de otra me parece un absurdo dentro de los absurdos que tienes estas reglas de la FIFA. De una forma u otra. Sí, ellos están probando un poco a ver cómo los equipos y entrenadores y tal nos sentimos. Y bueno, sí que es verdad que ahora es un lío porque la defensa cambia radicalmente si sacan con la mano o con el pie, entonces tenemos que estar mirando a ver con qué sacan, cambiando la defensa. Y está el truco de... ponerla con el pie y sacarla con la mano o al revés, evidentemente, pues bueno, al final nos adaptaremos. Nos hemos adaptado a muchos cambios de normas, nos adaptaremos y se generarán ocasiones seguro. Juan, cuando termines tu trayectoria como jugador, ¿piensas continuar como entrenador en algún equipo, en algún club? Bueno, me gusta mucho el deporte, me gusta estudiar, me gusta conocer, me gusta trabajar tácticamente y bueno, es una de las opciones que me gustaría. Tengo los títulos de entrenador, me los estoy sacando, pero bueno, es complicado y no lo sé, es una de las opciones. Me gustaría seguir ligado al deporte o a este deporte de alguna manera, pero bueno, no sé, me gusta entrenar, me gustaría, pero la verdad es que no lo sé. ¿Qué opinión tienes de la actuación de España en el Mundial? Cuéntanos. Bueno, evidentemente es un fracaso, no hay que esconderse, caer eliminado en octavos. Creo que el fútbol sala evidentemente se ha igualado muchísimo, cada vez hay más nivel en todos los países, pero eso no quita que España no haya estado bien y que caer eliminado en octavos contra Venezuela, no solo ese partido, sino que sí que es cierto que en el Mundial no han estado al nivel que creo que pueden estar, porque creo que tenemos una gran selección, no quizás tan superior como en épocas anteriores,
pero sí que es verdad que el deporte ha cambiado muchísimo, eso también hay que saberlo. No, lo que pasaba antes no pasa, los jugadores que había antes no están, y quizás si estuvieran los mismos jugadores que estaban antes a este nivel de, táctico, físico que tiene el fútbol sala en este momento, sería todo mucho más igualado igualmente. Así que creo que hay que pensar que hay que cambiar cosas, pero que hay, creo, un mejor equipo del que la selección mostró. Tan solo llevar 2 partidos en segunda división. ¿Hay mucha diferencia entre el juego de primera y el juego de segunda? Sí, la hay, evidentemente la hay. Creo que la mayor diferencia yo creo que es en cuanto al ritmo. Creo que hay jugadores con muchísima calidad en segunda, eso es cierto, igual que los hay en primera, pero quizás el ritmo y la intensidad durante más tiempo creo que se nota bastante entre primera y segunda. Yo, por mi parte, la última, que es una curiosidad, te he visto con el 1, con el 31, con el 15, ahora con el 51. ¿Por qué ese cambio de...? Bueno, he ido, mi número es el 15, es el que siempre me ha gustado llevar. En diferentes circunstancias no he podido. El 51 es al revés. El 51 es al revés. En el Pozo utilicé el 30 y fue un periodo bastante duro de lesiones y no lo quería repetir. Así que, bueno, pues me ha dado por inventar. Porque y los con jugadores el tenéis 51. Muchas manías de esas, ¿no? Sí, ¿Qué manías tienes? Muchísimas, y con 20 y tantos años jugando cada vez más, pero bueno. Dinos una. Toco siempre los postes de la portería en el mismo orden cada vez que empieza el partido, me he visto en el mismo orden, bastantes. Pero bueno, intento que no me afecten mucho, me ayudan a estar concentrado y no me afectan no me gusta ver el balón cuando pasa por encima de las líneas, si el balón no está en juego, bueno, bastantes cosas, pero intento que no me afecten y que me ayuden a estar concentrado. Sí, una pregunta y luego la última y se acabó, venga. ¿Qué tal con Fernandito, otro gran portero en el Colo? Creo que tenéis la mejor pareja de segunda división en la portería. Para mí sí. Bueno, la verdad que para mí, uno de los motivos por los que no llevo el 15 es porque lo lleva él, y yo desde el primer momento le dije que lo llevara él, que lo respeto muchísimo, que lo llevara antes. Y bueno, sí que es verdad que tenemos una portería que estamos bastante compenetrados. Él es un gran portero bajo los palos, pero sobre todo también con el pie juega muy bien. Y creo que nos estamos adaptando. El otro día, por ejemplo, los últimos 10 minutos los jugó él porque el equipo necesitaba ser más ofensivo y nos ayuda en eso. Así que, bueno, esperamos hacer una gran temporada y que estemos los dos a buen nivel. Vamos a preguntar la última pregunta. El partido de este fin de semana con Melilla, habéis vuelto con una derrota cuando parecía que no iba a ser. Luego hablaremos del partido y tal. Pero en realidad, ¿qué aspiraciones tiene Entre Ríos? ¿Cómo ves tú al equipo? ¿Hasta dónde se puede llegar? Yo, creo que tenemos un muy buen equipo que está muy bien trabajado, pero también creo que la segunda división es una división, por lo que conozco de antes y lo que estoy viendo ahora, súper igualada y muy complicada. Creo que tenemos que ser realistas, tenemos que conseguir los puntos cuanto antes para estar salvados y a partir de ahí mirar hacia arriba, porque creo que sinceramente tenemos un buen equipo y un equipo que compite muy bien. Así que lo que te digo, yo creo que es conseguir los puntos para estar salvados y a partir de ahí, con tranquilidad, buscar otros objetivos. De acuerdo, pues Juan Molina, gracias por haber estado con nosotros y desearte lo mejor dentro de esa portería del Entre Ríos, una portería que evidentemente pues va a estar muy bien cubierta, como se ha comentado anteriormente, y espero con tu aportación todavía más, y que si el año pasado se estuvo en los playoffs, pues bueno, que este año se pueda estar como mínimo en esa situación. Los mimbres que hay, aunque la plantilla sea un poquito corta, en principio por las lesiones, pues te pueden llevar a esa situación que todo el mundo deseamos, que hubiera 2 equipos aragoneses en la primera división. Muy bien, pues seguimos con la categoría juvenil. En este caso hablamos de ese derbi que fue para el Sala 10 en un apretado resultado ante Entre Ríos. Así es, yo tuve ocasión de ver el partido y... Por la mínima, se resolvió por la mínima. Sí, por la mínima, 3-2. La verdad es que fue un partido tuvo las características de lo que se esperaba, mucha igualdad, se resolvió en el minuto 30, pero luego Entre Ríos incluso llegó a tener la ocasión de haber empatado el partido en el tramo final. Los dos equipos salieron con las mejores alineaciones, o sea, no escatimó nadie nada. Es más, el Sala 10 no desplazó a Peñíscola, ni desplazó a Miguel, ni a Pedro, ni al portero David Marín. Y por cierto, los dos, tanto Pedro Altaba como Miguel Aoz, fueron los que condujeron el partido y fueron autores de los 2 goles. Como digo, partido muy disputado y
que reaccionó, o sea, comenzó rápidamente con movimiento en el marcador, se adelantó Entre Ríos, pero reaccionó el Sala 10 y anotó 13, el marcador era favorable a los de Adrián Ortega 3-1. Se mantuvo el resultado hasta los 10 últimos minutos y, como he dicho, el Sala 10, el Entre Ríos pudo haber empatado el partido, pero no se hizo de acuerdo a lo que se estaba al guión previsto. Y sobre todo llegó, hablando de la categoría, llegó la goleada del domingo, Ebrosala de una buena cuenta de Panto, 1-11 y con un protagonista especial que tú conoces, a su padre, Álvaro Cantín. Álvaro Cantín, nada más y nada menos que de los 11 goles hizo 5. Yo lo he visto jugar cuando jugaba en la Salle en las categorías base, y de verdad tiene una zurda, es zurdo, pero tiene mucha clase. Vamos a ver si no se explota, si no sigue, porque también es un jugador de tenis, entonces no sabemos si se va a decantar por el tenis o se va a decantar por el a ver si el padre no lo estropea. Hombre, luego las rocas me las llevaré yo, claro. Venga, en cuanto al resto de la jornada, pues San Juan 7, Pirineos 2, La Cigüeña 5, Bocaíjar 3, Gran Vía 4, Sala 2012 3, el ya dicho Lepanto 1, Ebro Sala 11, Almozara 5, Alcaniz 3, Compañía María 4, Coras 9, Utebo 3, Rivera Navarra 7 y el ya dicho Sala. Vamos a la clasificación y la próxima jornada. Sí, la clasificación Ebro Sala y La Cigüeña, Coras y Sala 10 con 9 puntos, la cierran Híjar, Utebo y Compañía María todavía sin puntuar. En la próxima jornada, Pirineos, Utebo, Híjar, San Juan y Sala 12, 2012, La Cigüeña. Vale, con los sorteos del Campeonato de España de Selecciones. Yo voy a decir qué categoría y tú me dices algo más de cada una. Sub-19 que se jugará en Aragón. Sí, masculina. La masculina pues estarán en el grupo B junto a Madrid, La Rioja, Ceuta y Asturias. En la Sub-16 también que se disputará en Aragón, masculina. Pues Aragón estará con Madrid, La Rioja y Ceuta. La Sub-19 femenina que se disputará en Madrid. Alfonso. La Sub-19, perdón, sí, se disputará en Madrid. Madrid, Cantabria y Navarra. Correcto. Y la Sub-16 también en Madrid. Con Madrid, Cantabria y Navarra. Se clasifica únicamente el primero de cada grupo. Nos vamos a la Sub-14 masculina que se disputará en Cataluña. Y la sede, pues, como he dicho, Cataluña. Aragón estará en el grupo C junto a Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias. La misma categoría en femenino sí. Se disputa en Andalucía. En Andalucía con Cataluña, Andalucía y Ceuta, clasificándose el primero de cada también grupo. Sub-12 masculina, Cataluña también. Sí, Aragón en el grupo A junto a País Vasco, Galicia y Castilla-La Mancha. Clasifica el primero de cada grupo. En la Sub-12 femenina, también Andalucía. Correcto. Junto con Cataluña, Madrid y Ceuta. Y nos vamos ya a la Sub-10, donde se van a jugar las dos selecciones, van a jugar tanto la masculina como la femenina en Murcia. En este caso, la masculina. En el grupo junto a Cataluña, Extremadura y el anfitrión Murcia. Clasifica los primeros de cada grupo. ¿Y terminamos con la femenina? Será con Galicia y con Cataluña. Y posiblemente el seleccionador será... Un viejo conocido nuestro. Carlos Pereira, sí. Muy bien, pues nos alegramos por él y darle la enhorabuena, sin duda alguna. Nos vamos a la tercera división. Corazonistas goleando y Zafán apurando siguen comandando la clasificación. Solo los dos equipos revelación de esta tercera división son los únicos que han conseguido el pleno de victorias en las 3 jornadas de liga que se le han disputadas y suman, pues claro, los 9 puntos. Coras venció en la pista de Pirineos por 2-6 y Zafán lo hacía venciendo por la mínima al Peña de la Murga por 2-3. A Borja, pues del amigo Jorge San Pedro, se le acabó el efecto gaseosa de la temporada de la semana pasada y en el duelo que tenían de rivalidad próxima con Enzón, pues fue un empate a 3 y los de San Pedro dejaron escapar por 2 veces una renta de 2 goles, con 2-0 y con 3-1. Así que San Pedro hay que volver a poner las pilas, hay que si no se te irán. Y el partido con mayor diferencia de goles se dio en Cadrete y donde los de Agustín se impusieron a los de Willy por 5-1. Según nos cuentan, partido muy emocionante y volado que se decantó para Cadrete en los últimos 10 minutos y en donde se produjo el despegue del 2-1 se pasó al 5-1 en tan solo 10 minutos. Al finalizar el partido,
pues el técnico Willy, en esto de las redes sociales que son tan buenas, unas veces las cargan para bien, otras veces las cargan para mal, pues se hacía una autocrítica, cosa rara, que un entrenador, Juan, haga autocrítica. ¿Tú has visto a algún entrenador hacer autocrítica? Algunos, no muchos, pero algunos hay. Algunos, de los que tú conoces, pocos, ¿verdad? Vale. Venga, ya sabemos que Willy no da puntadas sin hilo y decía, textuales, entrenadores a entrenar y gestionar, y jugadores jugar y ser compañeros. Fundamental. Algo quiere decir. Algo quiere decir, ¿verdad? Pues mira, si hay una cosa muy clara en este deporte donde se juega de forma colectiva, es que si la sintonía entre los jugadores no es la adecuada, cualquier cosa que puedas pretender no va a funcionar. Está claro. Bueno, del resto de la jornada destacar la primera victoria de Almonacid, que vencía 3-0 al Gelsa, aunque Gelsa continúa sin puntuar y lleva 2 partidos menos, ¿no? El empate de Brosal ante Peña la Unión, empate que llegó en los últimos segundos y que nuevamente tuvo que ser un juvenil de 16 años, Antonio, el que diese el punto, mientras que Peña la Unión sumó su primer punto en esta temporada. Y la victoria por la mínima de Utebo ante Bocaíjar 6-5, mientras que el partido Caspe-Andorra fue aplazado, tú decías al 8 de octubre, a mí me han dicho que era al 10 de octubre, pero vamos, aplazado ese partido. Exacto. Bueno, vamos con la clasificación y próxima jornada. Sí, pues la clasificación está encabezada por Coras y Zafán, como hemos dicho, 9 puntos, siguen Cadrete y Utebo con 6, y esto sí con un partido menos. Y cierran sin puntuar Gelsa con 2 partidos menos y Andorra y Caspe con un partido menos. La próxima jornada, Almonacid Utebo, Paniza Gelsa, Coras Cadrete, Andorra Pirineos, Zafán Caspe, Peña la Unión, el duelo de las Peñas, Peña la Unión, Peña la Murga, Ainzón Ebrosala y Boca Ijar Borja. Destacado el partido Corazonistas Cadrete. Sí, para mí es el más partido de la jornada. ¿Tú dónde? Nosotros jugamos el sábado aquí en casa contra el Pinatar. Exacto. Sí, a las 7 de la tarde. Sí, a las 7 de la tarde, exacto. Zambu Pinatar, ahora hablaremos un poco luego cuando hablemos del partido, porque tú también tendrás que hablar, a darnos tu opinión, no va a ser solo la mía, porque luego me dicen, va. Así bueno, que los equipos que han salido de Safari están cargando las escopetas porque el objetivo es encontrar entrenadores. es que me parece mentira, que lo decíamos hace... ¿Van a la caza? Sí, lo decíamos hace un par de semanas, que en tercera división pues había mucho movimiento en los banquillos, pero faltan entrenadores, porque se siguen en muchos equipos, no vamos a decir nombres, porque si no, luego se enfadan. Pues que hay terceras personas que ponen el carné para que otros entrenen. Y eso, la federación pues aquí actuó bien, promovió un curso de segundo nivel, porque recordemos que ahora para la categoría de tercera división se exige la segundo nivel, no sé si se llama ahora UEFA C o UEFA B o... El B, yo creo, ¿no? No sé, bueno, es que desconozco un poco para tercera cuál es, pero yo sé, probablemente el segundo es el B. El segundo es el B, pues el UEFA B. Y la mala es que no se apuntó nadie, tres apuntados a un cursillo, cuando se exige tanto. Es que luego queremos, bueno, ya empezaron los equipos, ya empezaron a llevar sanciones, ¿no? Caspe ya llevaba acumuladas 2, y Peña la Murga pues también estaba a punto de caer, pero los dos parece ser que han encontrado ya entrenador. Caspe, que recogerá, o sea, será entrenado por un viejo conocido y amigo nuestro, Kiki Barranco, que volverá a Caspe. Buen fichaje. Y Peña la Murga, pues que está ahí entre Javier Esteban y otro segundo entrenador. Parece ser que uno hará las labores de entrenar en Sabiñánigo, y el otro hará las labores de entrenar en los desplazamientos de Peña la Murga, así que no sabemos no sé qué fórmula es esa, no había oído nunca esa fórmula, pero vamos... Apaños, sí. Si le da resultados, será buena, y si no le da resultados, pues será mala. Bueno. Pero vamos, me parece una cosa absurda, absurda, pero bueno. Son así como las hacen los clubes. ¿Los dos tienen carnes? Pues eso es otra de las cosas claro, que... Pues entonces la explicación ya está dada. Es que, a ver, yo he estado mirando esta semana, en la escuela de entrenadores, en el colegio de entrenadores, a ver si alguien pues nos daba una pequeña información de las titulaciones y los grados de titulaciones. Pues es que
no están en ningún sitio registradas. Hay una lista que encontré, pero no sé, debía ser de cuando no se permitía tirar el balón meter gol dentro del área, ¿no? Pues debía ser entonces, no hay unos cuantos niveles, pero no sabemos exactamente. Pero vamos a ver, el nivel A. Está el nivel, es que el no sé nivel cómo el UEFA Pro, que es el que... Hay 4, ¿no? Hay Sí, yo tengo 4. el UEFA Pro, el A, el B y el C. El El UEFA C es, Pro. digamos, es el mínimo, el más bajo. Lo que no sé, sí que desconozco exactamente con qué puedes entrenar con cada nivel. Claro. El Pro es para ser seleccionador y ese tipo de cosas. Y luego... Y primera y segunda división. Exacto. Y luego el resto, pues no sé hasta qué categoría puedes entrenar. Sí, claro, pero si dicen cuál habéis dicho que... Creo que es el B. El B. Yo diría que el B, pero no sé. El C es, digamos, para categorías inferiores, para iniciación, niños, Sí, lo que era antes el de monitor. monitor. Exacto. Si el Pro vale para primera, segunda división, la segunda B, la tercera, ya tendría que ser... No, te lo miraré, lo miraré. Pero supongo que el nivel de la categoría, entiendo también como juveniles, y supongo que probablemente sea el A para división de honor, no lo sé. Pero es que la primera división femenina también está equiparada, creo que es al segunda B. Bueno, no lo tengo deberes seguro. para la próxima semana. Venga. ¿Que lo vas a hacer? Que lo vas a Ya hacer. era No, hora. deberes no. El señor director dice lo que hay que hacer. Vale. Para eso están los adjuntos, ¿me entiendes? A la Juan. Deberes, venga. Segunda división B. Brillante victoria de Entre Ríos en Pinseque. Además, la semana pasada hablábamos de resultados sorprendentes en fútbol sala. Con resultados de 1-0. Que es algo... De 0-0. 0-0. Bueno, pues en este partido, con una rivalidad importante, 15 goles. 8-7, ganó el Entre Ríos y los otros representantes de esta categoría, el Tauste, bueno, el quinto sumó y ganó. Y el Tauste se estrenó con una victoria también. No, sí. El quinto empató, perdón. El quinto empató a 2 por partido. El Tauste se estrenó con la primera victoria. Sí, y además era un partido, fíjate, me lo decía una persona, bueno, lo voy a decir, Raúl Izquierdo, es con el que yo mantengo más relación en este caso, y me decía, es que estamos en la tercera jornada y las cosas empezaban ya apremiando, no porque se estuviesen haciendo las cosas mal, pero sí, si nos poníamos en otra tesitura de otra derrota, las cosas iban a ponerse peor, y nos costó hacernos con la victoria, dice, pero sobre todo al final fue cuando nos hicimos el propósito de ir a por ellos del todo, y ahí pues llegaron los goles hasta el definitivo 1-5. Y tú decías del derbi, ¿no? Hablé también con Dani Salanueva, que me decía, es que el otro día os oí en el programa y decíais, os quejabais de los resultados 1-0, 2-1, que yo soy de vuestra opinión, que a mí lo que me gusta es soy de los antiguos y prefiero ver un partido de 8-7 que uno de 1-0, ¿no? Y me contó un poco así el partido, dice que había un partido igualado, muy loco, donde se pudo dar cualquier resultado. Sí, cuando ¿no? hay tantos goles, cualquier resultado se puede dar, está claro. Fueron alternativas en el marcador, se iban distanciando, pero nadie se iba. A gol de Pinseque respondían con gol, o sea que... A los porteros seguro que no os gusta, ¿verdad? Yo soy de resultado corto, siempre. Bueno, y me decía Dani, a ver, yo no le voy a poner excusas a la derrota, ¿eh? Dice, no, porque ellos han sabido jugar su partido, han jugado y lo han hecho bien, pero hay una cosa, el árbitro no estuvo muy acertado. Y no le pongo excusas a la derrota, que eso que te quede muy claro, Alfonso. O sea, que yo, como lo digo, pues... Pero no le pongo excusas a la derrota, pero si el árbitro no estuvo muy acertado, me imagino que se referirá Pues a para que los no dos estuvo acertado equipos. para él. O para los dos equipos. No sé, bueno. ¿Tú cómo ves los árbitros? El arbitraje es un tema difícil también, ¿eh? Hombre, claro. Nos quejamos de... No, pero es que son décimas de segundo. ¿Tú pondrías a todo esto en el fútbol sala, pondrías el VAR? Yo sí, a ver, los árbitros me parece... siempre, vamos, no he sido... Alguna vez me habré quejado, no lo recuerdo, pero me parece muy complicado, muy difícil y que tienen que tomar decisiones muy rápidas y con mucha presión. Pero bueno, yo sí pondría el VAR, yo, vamos, no tendría ninguna duda. El VAR en fútbol sala...
Bueno, de hecho se ha puesto ya en algunos sitios. Se llama VIR. A ver, el VAR, bueno, que se llame como le dé la gana. A mí eso me da igual que puedan llamar VIR, VAR. Pero que en el caso de si el balón ha entrado en la portería, vale, no hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Que hay otra, de momento no. Que es otra de las jugadas más complicadas que hay en el fútbol. Alguna entrada violenta, pero para eso está en la pantalla de repetición, que se puede hacer ya. Yo quitando lo que si el balón ha entrado en una portería o no, el VAR no le veo tanto interés en el fútbol sala. Yo quizás no el VAR como lo entendemos en el fútbol, porque eso, no hace falta revisar tantas jugadas, pero sí como se hace las Copas del Rey, la Copa de España, como bueno, la idea era que en Primera División fuera así también, pues tener revisiones como bueno, un poco el baloncesto, ese sistema de revisión de jugadas, dejar claro qué jugadas puedes pedir revisión y qué jugadas no. Y yo creo que me parece, vamos, todo lo que sea que el deporte y que las decisiones sean más justas, a mí me parece perfecto. No, es una ayuda al árbitro sin duda alguna, está claro. Pero vamos, que en el fútbol sala yo tampoco lo veo tan importante. Como no sea eso de que si entra el balón o no entra el balón, que es donde más dudas se generan, el resto, habiendo lo que hay posibilidades de acudir a la pantalla, que ya está, en categorías importantes, evidentemente. Para el resto, no sé. Aparte de que vuelvo a insistir en una cosa. Por desgracia, o por suerte, la mayoría de los pabellones tienen un problema de horarios. Como te empieces a extender, a parar, a mirar, a todo esto, si se llega justo a poder ocupar la hora del siguiente partido, ni te cuento lo que podría ser, el caos que podría suponer. Aparte de que los árbitros también normalmente tienen que desplazarse a otras pistas. Bueno, vamos a dejarlo así. De momento, como no hay nada que hablar, pues lo dejamos. ¿Qué tal las goteras de la granja? Pues bien, a nosotros nos vino un poco bien porque nos venía bien descansar un poco cuando había que secar la pista, pero la verdad que la imagen no fue del todo buena. Ojalá se pueda solucionar por eso, porque no es bueno para nadie dar la imagen de tener que parar el partido cada 2 minutos para que no se resbale la gente. Eso es fácil, si sube el tejado se ponen unas tejas, ahora no hay tejas, pero se pone algo que lo tape las goteras y solucionado. ¿Ves? Eso es más fácil que el VAR. Pero claro, está ahí por medio Zaragoza Deporte Municipal, que es el responsable de las pistas y que durante muchísimos años no ha solucionado el problema de la naranja. Bueno, pues igual te estamos haciendo un atraco, pero... No, evidentemente no. Yo creo que no es buena imagen en una categoría nacional que se pare la pista porque haya goteras. No. Bueno, clasificación y próxima, venga. Venga, pues tenemos la clasificación, Tafatrans 9, Ibarra, Entre Ríos y Cirona con 7, y Pinseque con la derrota ha caído a la 6ª posición con 6 puntos, y quinto es noveno con 4 puntos. Y la próxima jornada tenemos un Tafatrans quinto, o Entre Ríos Anaitasuna, y el otro derbi, como será Tauste Pinseque. Vamos a las categorías femeninas, lo que es lo mismo la segunda división. Una segunda división que estuvo a punto de conseguir, yo creo que buenos resultados, consiguió buenos resultados, pero todavía los hubiera podido conseguir mejor si hubiera sido un pleno, pero el César Augusta cayó por la mínima. Mientras tanto, Entre Ríos e Intersala golearon. Así es, 2 victorias y una derrota, como muy bien has explicado. El pasado sábado, Entre Ríos Zaragoza ganó a Liniola de Lérida por 6-2. En la primera parte pues fue un correcalles de ambos equipos, aunque muy rápidamente se adelantó el equipo local de Entre Ríos con un gol de Sara González. Y la segunda parte fue igual, nada más comenzar marcó Cintia Romano el 2-0 y el partido pues fue un toma y daca hasta a partir ya el tercer gol fue un vendaval del equipo zaragozano. Destacar en este partido que hay una jugadora que hay que indicar que metió 4 goles, Sara González. Una gran jugadora por su lucha, potencia, por su entrega, la capitana de Entre Ríos merece la pena ser destacada por su actuación. Luego, en el siguiente partido, que jugó Guanapi Saldelis Intersala 10, metió 8 al San Pablo de Ibiza. El resultado lo dice todo, ya en la primera parte quedó con 4-0. Haciendo un juego directo, con muchas ocasiones de gol y demostró su superioridad. En la segunda, con un ritmo un poco más pausado,
controlando más el balón. El equipo de San Pablo intentó hacer portera jugadora, pero Intersala defendía muy bien. Con esta victoria, Intersala se mantiene el líder de la clasificación, y destacar que los 2 partidos no ha recibido ni un solo gol. Es el único equipo de toda la segunda división nacional que lleva su casillero a 0 en cuanto a goles encajados. Oye, pero estaba mirando la clasificación ahora y son los 2 últimos equipos. Quizás los que se han enfrentado entre Salas, ¿no? Quizás sean estos Teidaya, que ganó allí 1-5, 0-5, y ahora el San Pablo 8-0. ¿Serán los peores equipos estos de la categoría? El equipo de San Pablo posiblemente sí. El Teidaya de Canario ayer ya hizo un resultado, aunque volvió a perder, hizo un resultado más normal. Yo creo que no está la de los últimos. Era curiosidad, no era otra cosa. Luego el tercer conjunto aragonés, el grupo Reciclarte César Augusta, perdió en la pista de Caldes 3-2. Y bueno, yo hablé ayer con el presidente del César, y me comentaba que 10 malos minutos les condenó el partido, y se fueron en el marcador en la primera parte con un 3-0 que luego fue difícil de remontar. Aunque nada más empezar la segunda parte consiguieron el 3-2, pero no les dio para más y conseguir ese mínimo empate. Tuvieron muchas ocasiones, entre 3 postes me comentó que habían tenido, y bueno, recordar que la próxima semana hay un derbi regional entre Ríos Zaragoza y el César Augusta en el siglo XXI a las 4:30. Igual a la misma hora jugarán en la granja el Guanapis Intersala 10 contra el CED 10. De acuerdo, ¿alguna cosa más de esta segunda femenina? No, nada más. Venga, pero vamos ya, si acaso, a hablar de la segunda masculina. El Entre Ríos, bueno, a ver, yo es que solo he cruzado una vez el estrecho. Una vez, no soy partidario de barcos, eso de tener mucho agua alrededor y no saber lo que puede haber debajo, siempre me ha creado un problema mental que no he tenido ganas de solucionar. Pero, ¿os mareasteis al pasar el estrecho? ¿Qué? Porque yo me mareé la vez que pasé. Fuimos en avión, pero... Bueno, entonces sin problema. El avión era de estos de hélices, igual pudo venir por ahí. Bueno, al final que se esperaban algo más, ¿no?, de ese partido. Bueno, fue un partido que sí que es verdad que llegábamos con muchísima ilusión después de la primera victoria, pero estuvo bueno, creo que fuimos incluso superiores hasta casi el final de la primera parte, y justo ahí encajamos 2 goles que creo que nos hicieron mucho daño antes del descanso, y nos costó. La segunda parte del equipo no estuvo bien, nos costó muchísimo tener la pelota, y bueno, al final del partido luego ya con portero jugador nos encajamos 2 goles más, y sobre todo eso, creo que el equipo fue superior hasta casi terminar la primera parte, y la segunda parte nos costó muchísimo más. Teníamos muchas ganas de conseguir puntuar, de seguir sumando puntos, pero bueno, como os he dicho antes, esta categoría es tan igualada que cualquier rival y cualquier pista, sobre todo fuera de casa, es muy difícil. Me has copiado la crónica, ¿la has leído o qué? Bueno, es que estuve allí. Yo estuve... De primera mano, tienes información de primera mano. Yo también, que estuve viendo el partido, Pero no de primera mano, tú de segunda. Hombre, pues estaba en casa y lo estuve viendo. Te puse esa mala costumbre que veo partidos. Claro, lo haces muy bien. De vez en cuando pues veo... Para eso cobras. Bueno. Y bastante. Corramos un tupido velo, ¿no? Mira, yo tenía que apuntar, Juan, que hay una cosa básica y primordial para este equipo. Es la recuperación urgente de los lesionados. El otro día jugasteis con 3 cambios, que realmente fueron 2 porque Iván, que lo intentó, no está ni al 50% de su capacidad, porque con Iván en el poste fijo, aculando, vais a hacer muchos goles, ¿no?
Y eso pues os lastró mucho. Fueron, tú has dicho, 10 minutos y de acuerdo, y en esos 10 minutos fuisteis tremendamente superiores porque hicisteis transiciones, tanto defensivas como ofensivas muy rápidas, no llegaban a puerta, porque a ti en el primer tiempo, hasta los 10 minutos, me parece que lo rosa no se manchó mucho, ni se mojó. Pero ese lanzamiento de 10 metros, y aquí me gustaría hacer un inciso, para todos esos que luego escriben, doble penalti. No. 10 metros. 10 metros, que se quede claro, que se quede claro. Aún había alguno que decía, oye, doble penalti, van a terminar 2 veces. Sí. Ya ves, los árbitros ya nos han estafado. Que no es una broma. Que no, que esto ha sucedido de hecho, ¿eh? Hace muchos años sucedió. Lo teníamos al lado y dijo, ahora doble penalti, que van a tirar 2 veces. ¿Lo ves? Ya los árbitros ya nos han estafado, nos han quitado uno. Eso es tan cierto como que hoy es martes y estamos a 1 de octubre y estamos aquí. Bueno, y tú lo has analizado también muy bien. El lanzamiento ese de los 10 metros, ahí fue donde ya el equipo desapareció. Y os faltó, sobre todo, pues eso es lo que te decía, fondo físico. Sí, el equipo, evidentemente, presentarse Si van con jugadores justos, es normal que el fondo físico al final se resienta. Sí, evidentemente lo notamos. Fue sobre todo la baja de Manu, fue de última hora, una baja que no teníamos contemplada, y nos presentamos ahí como también en el partido de Alcira, más o menos. Lo que pasa que Iván, volvía de una lesión importante y era el primer partido que estaba. El equipo aguantó muy bien, como dices, esos primeros minutos. Y luego, pues no sé si evidentemente físico sería, también mental cuando encajamos los 2 goles seguidos, pues nos vinimos un poco abajo. Creo que eso hay que manejarlo y mejorarlo porque no vamos a ganar ningún partido con total solvencia y facilidad, así que hay que estar metido el partido vaya como vaya. Y es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Que el equipo sea duro mentalmente, ya no solo físicamente, ¿no? Que cuando las cosas no vayan bien el equipo siga trabajando y haciendo las cosas. Pero no le estaba en la pista, espera, es que observé muchas caídas, mucho resbalón. Sí, había mucha humedad, el balón no corría del todo bien, pero bueno, no corría para ellos ni para nosotros. Así que ¿Se notó la falta de Alfonso Rodríguez en el banquillo? Siempre se nota. Alfonso es una persona muy importante en este equipo y en este club. Creo que conoce a la perfección la categoría y sobre todo a sus jugadores, y nos hubiera venido muy bien, pero bueno, son circunstancias que se dan, y que el primer partido estuvimos en las mismas circunstancias y el equipo sacó los 3 puntos, así que bueno, a partir de la semana que viene ya va a estar Alfonso en el banquillo, así que esperemos que también se note y que consigamos los 3 puntos. Y el día que quiera Alfonso, ya sabe que tiene que venir aquí, pues lo tiene prometido. Hablar de los entrenadores, a mí lo tenía aquí también apuntado, ¿no? Que el entrenador Tomás de Dios se leyó muy bien el partido porque vio vuestro estado físico e hizo constantemente rotaciones, los que antes llamábamos cambios a la rusa, de 3 y los 4 jugadores, y eso le estaba mucho aire y a vosotros os ahogaba. Yo lo vi así, ¿eh? Sí, bueno, evidentemente Tomás Dios es un entrenador con una experiencia y que ha estado en equipos muy grandes, ya ha conseguido títulos en primera división, evidentemente leyó lo leyó bien. Que éramos pocos jugadores y bueno, nos plantearon un partido muy físico y nos costó. La derrota pues ha servido para descender hasta el 9º puesto. El líder solitario es el elegido, que ha sumado los 2 partidos como victorias. Esto no quiere decir nada porque son 3 jornadas y hoy estás aquí y mañana estás abajo, o sea. Y el próximo sábado, como tú bien has dicho, pues a las 7 de la tarde, 7 o 7 y media. 7. A las 7 de la tarde, pues en la granja se recibe al Zambú Pinatar, que es un equipo recién ascendido, ¿no? Sí. Sí. Es recién ascendido y no queda otra cosa que sumar. Sí, es un equipo recién ascendido con muchos jugadores que han jugado en primera división, o sea que es un poco engañoso. Pero bueno, un partido más que seguro que peleamos y competimos al máximo. De acuerdo, pues igual nos acercamos y voy. Venga, pues esta cita en la granja este sábado a las 7 de la tarde. Vamos a hablar del Sala 10, o de Primera División. No he cambiado el titular de la semana pasada, no le he cambiado. Sigue con su pretemporada para olvidar. 2 victorias de los 7 partidos disputados. Si contamos, pues la victoria que fueron 0-9. Que nos van a decir que es preparación de temporada, pretemporada, ¿vale? Sí. Y yo te voy a contestar lo que contestan los entrenadores. Y esto Juan sabe, que se trabaja mejor desde las victorias que desde las derrotas. Sin duda. Evidentemente, hombre, está siendo
una pretemporada dura para ellos, pero bueno, también para eso están. He vivido de pretemporadas malísimas y he hecho temporadones y todo lo contrario. Así que, bueno, evidentemente a todos nos gusta ganar y cuanto más partidos mejor, pero bueno, están empezando y queda muchísimo. Sí, que yo estoy de acuerdo en eso, en que es un equipo que está en fase de acoplamiento, porque son 2 jugadores que tú, además, son 4 jugadores son los que han fichado, porque... 5. Son 5, bueno, pues es que acoplar a un equipo con 5, yo entiendo esa dificultad que tiene, pero vamos, el sábado 3-1, cayeron ante Peñíscola. He hablado con una persona que estaba de vacaciones allí en Peñíscola y se acercó a ver el partido y me ha dicho pues que, sí, dice, las palabras textuales, dice, porque había un portero que llevaba el 25 y se llamaba Iván Bernat. Don Iván Bernat. Dice, pero el equipo dio una pero muy pobre impresión. Defensivamente no sabían cómo atajar, y eso que Peñíscola, por lo que me han dicho, yo no he visto el partido, no he visto ningún partido del equipo, pero no sabían por dónde atajar a un Peñíscola que encima tenía los internacionales, no tenían con ellos, y jugó con varias partes de equipo del filial. Malas impresiones dieron. A ver, queda una semana. En una semana no sé lo que se puede cambiar a un equipo, pero la pretemporada que se está haciendo junto con el inicio de temporada que viene, ojalá me equivoque, y Dios sabe que lo digo de verdad, ojalá cambie, pero Jorge Palos tiene que empezar a mover algo más ese. Y me preguntabas el otro día por batería. El club sigue con la falta de información sobre o sea, ¿no aporta información? No ha aportado información sobre el jugador. Pues a ver, vamos desde a ver, el partido que jugó contra vosotros en María, creo, ¿fue María? Sí, María. En María jugasteis. Desde entonces ya no ha vuelto a posar. Hemos buscado el camino de vuelta y nos han confirmado pues que anda algo renqueante. Esas fueron las palabras textuales, algo renqueante. O sea, que algo le impide, alguna cosa física que le impide entrenar y jugar. Bueno, ahí me han informado que tiene alguna molestia en la rodilla. Claro, es que no puede ser otra cosa. Pues eso es más serio, ¿eh? Bueno, pues para eso están los fisios, para intentar recuperarlo. Eso es más serio. Decías que no habías visto al equipo. El viernes a las 8:30 tienes el partido de presentación del Trofeo Ciudad de Zaragoza. Ante Valdepeñas. Ante Viñalbali, Valdepeñas, en el siglo XXI. Pues bien, ya tienes dos cosas que ¿Qué vas a hacer? Fin de semana completo. Yo apoyarte en todo lo que haga falta. Apoyarme, pero luego no vendrás, ¿sabes? Que es el que lo conozco. Ya te acompañaré. Mira, creo que ya tienes un voluntario que te acompañará a los dos sitios. Vale, perfecto. Vale. Yo tengo otras obligaciones. No, si lo entiendo. Por eso. Copa del Rey. Tauste pasa a Costa del Caspe y se enfrentarán en Manresa en la siguiente ronda. Sí, el próximo día 8 de octubre, tras haber vencido Caspe, haber vencido Tauste 3-6 en la pista Caspolina. Exacto. No podemos hablar muchas cosas más porque el tiempo se nos ha echado encima, pero hablaremos del Mundial, donde España y Portugal han dicho adiós. ¿Quién se ha visto a España y a Portugal caer de esta manera? ¿Quién nos ve? ¿Quién nos ha visto? ¿Quién nos ve? Penoso. Sí, como decía antes Juan, se ha igualado bastante el fútbol sala a nivel mundial, pero realmente hay que reconocer que tanto España como Portugal, dos de las grandes selecciones en este mundo del fútbol sala, no han hecho un papel muy digno y han caído apeadas en octavos de final. Una pena. Y por cierto que el Europeo Sub-19 se jugará en otro país con una gran tradición del mundo del fútbol sala, como es Moldavia. Si tienen allí, bueno, ya están haciendo fila para ocupar las localidades del Sub-19. Muy bien. Estos organizadores, yo no sé si organizan o desorganizan, o nos toman el pelo. No. O hay una cosa que se llama poderoso caballeros don dinero. Ahora sí que se hace. Me ha costado. Bueno, pero pues Juan Molina, gracias una vez más por haber estado con nosotros aquí en este programa y te deseamos toda la suerte del mundo con ese Entre Ríos. Esperemos que mejore los resultados de la campaña pasada, que fueron importantes, y que a la postre pues el éxito del Entre Ríos sea también tu éxito. Gracias y buenas noches.
Alfonso Calvo, Alfonso Ibáñez, lo mismo. Ponemos punto y final a este Buenas programa. noches. 2.274 programas nos contemplan. Y recordarles a todos ustedes que el próximo lunes cumplimos 35 años de programación, lo que el martes pues ya celebraremos algunas cosas, entre ellas las que podrán ustedes ver aquí en este próximo programa. Hasta entonces, muy buenas noches. Full Energía. Proveedor número 1 de energía solar en Aragón. 10 años de experiencia. Energía limpia, energía infinita. Te asesoramos, te financiamos y te informamos de las subvenciones disponibles. Tu nueva vida energética a tu alcance. Calle Riglos 1, Zaragoza. Banesport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Banesport, en José Pellicer, 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris, graduación con foróptero automático, especialistas en lentes de contacto, gabinete de audiometría y audífonos, visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo, tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés, carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de Comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros,
o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya. Cocinas Coem.